Gracias. Bien. Perdón. Son varias, pero hay que están escondidas. Que si no están todas, se vamos escondiendo algunas, pero... Bien, por ejemplo, tenemos complicaciones generales como el shock hipovolémico, trombosis venosa profunda, que sí se puede dar como una complicación propia de la fractura, la tromboembolia, el síndrome de embolia grasa, tétanos como parte de una herida maltratada, gangrena gaseosa también parte de una herida mal cuidada, fasciitis necrotizante. Y algunas regionales, pues como consecuencia de la fractura, esta es una fractura expuesta. La fractura puede ocasionar lesiones vasculares importantes y también de raíces o de nervios periféricos. Síndrome compartimental, ya lo han leído probablemente. Infecciones propias por un mal manejo o un manejo inadecuado de alguna fractura, osteomielitis, artritis piógena cuando la fractura es articular y mal manejada. Lógicamente, la consolidación requiere de un proceso de consolidación. Si ese proceso se altera, vamos a tener un problema en la velocidad de la consolidación, una consolidación retardada, una falta de consolidación, o puede la fractura consolidar en una posición inadecuada. A esto le llamamos consolidación viciosa. Hay algunas zonas del cuerpo que pueden fracturarse y el fragmento óseo que dependiendo de cierta irrigación puede necrosarse. A esto le llamamos necrosis avascular. Las fracturas maltratadas, inmovilizadas inadecuadamente pueden ir a una artrosis postraumática, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablemos de shock hipovolémico. Es un proceso por el cual el organismo va a perder sangre. Ustedes saben eso, y esto puede llevar a una baja en la presión, alteraciones de la hemodinamia del paciente, y esto puede llevar a la muerte. Algunos huesos se sabe que sangran cierta cantidad. Por ejemplo, el fémur sangra 2 litros, 2.5 litros y se mantienen porque los músculos mantienen cierta tensión y se equilibran, y por lo tanto a veces no excede esa cantidad de sangre el hematoma que se va a formar. Sabemos que el organismo tiene 5 litros, 2 litros y medio ya es digamos, un gran porcentaje que podría ser llevar a grado 4 ya de un shock hipovolémico, ¿no es cierto? La cadera también sangra 1.5 litros aproximadamente, y la pelvis como tal, como hueso esponjoso que tiene alrededor de un plexo vascular muy fino, venoso, arteriolar, puede sangrar hasta 6 litros. El espacio retroperitoneal llega desde la punta del omóplato hasta el hueco poficio. Imagínense, toda esa cavidad se va a llenar de sangre cuando el proceso de reanimación no está teniendo resultados. En este caso, nosotros sabemos que debemos parar este sangrado, y en la pelvis el sangrado generalmente es de hueso esponjoso más venoso en un 90%, solamente de arterias importantes hasta en un 10%. Miren, esta pelvis totalmente disrupcionada. Lógicamente acá los vasos, los plexos venosos pueden haberse desgarrado, y esto puede llevar a un sangrado masivo. Y si el paciente tiene 2 lesiones, sumen esta pérdida de sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estabilizar esa pelvis, ya lo habíamos dicho, con una sábana que puede funcionar como una sábana milagrosa. Se tira por ambos extremos, no se amarra, se tienen que usar pinzas para sujetar esta reducción. Estos son ya son fajas disponibles para la venta, pero funcionan de igual manera. Y en las fracturas en huesos largos, cuando tenemos ya un paciente que está de repente haciendo un cuadro de descompensación, tenemos que inmovilizarlo con fijación externa. La pelvis también en su momento se fijará con un fijador externo.
¿Qué es la embolia grasa? Es un síndrome causado por una respuesta inflamatoria a los glóbulos de grasa que son embolizados en el torrente sanguíneo. Esta grasa llega al árbol pulmonar y eso produce una obstrucción o una irritación de los alveolos, ¿ya? Se produce en un 15% en un traumatizado. La teoría metabólica habla de que esos glóbulos de grasa van a obstruir, digamos, el sistema ventilatorio, y la teoría metálica de la Spasa habla sobre reacciones inflamatorias que se producen por la presencia de los residuos de estos componentes de grasa. La grasa puede ser fatal hasta en un 15% de los pacientes. La literatura habla de criterios diagnósticos, esto lo vemos probablemente en medicina, criterios mayores. Si uno de ellos está presente, miren, hipoxemia, depresión del sistema nervioso central, un rash que se va a ver en las axilas o en las conjuntivas, edema pulmonar. Y 4 de estos tienen que estar presentes para hacer diagnóstico: taquicardia, pirexia, émbolos retinales en un fondo de ojo, grasa en orina, trombocitopenia. Miren que todo esto se tienen que buscar ustedes dentro del manejo del paciente, ¿no? ¿Cómo se presenta el paciente? Con falta de aliento en un 75% y confusión mental hasta en un 80%. Imágenes de ese rash conjuntival y petequial. Imágenes pulmonares de congestión pulmonar dentro del examen general. Y el tratamiento desde el punto de vista traumatológico tiene que ser la inmovilización de la fractura para evitar más movimiento del hueso y más embolización de glóbulos de grasa, pero pues esto se tiene que manejar conjuntamente con el usiólogo. Tromboembolismo pulmonar también tiene casi el mismo mecanismo de obstrucción del árbol pulmonar por un émbolo que procede generalmente de miembros inferiores, sobre todo del eje ilíaco, que son vasos más grandes. La trombosis venosa profunda generalmente se produce en la pierna, produce dolor. En cambio, la tromboembolia pulmonar generalmente de émbolos procedentes más proximalmente de la zona femoral próxima. Refieren la tríada del hecho que de repente debería estar presente una lesión endotelial, tiene que haber probablemente una hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo por esa éstasis, por esa deformidad producto de la fractura. Todos estos 3 elementos confluyen para dar probablemente el origen del tromboembolismo pulmonar. ¿Quiénes están en riesgo? Como ustedes ven, fracturas de cadera o trauma en miembro inferior. El cuadro clínico también tengan en cuenta que puede tener diferentes manifestaciones. Por eso en la literatura ustedes van a encontrar que el tromboembolismo pulmonar es la gran simuladora, pero sospechen de tromboembolismo pulmonar ante toda disnea de origen que probablemente no sea explicado por otras enfermedades, sino por la fractura en sí. ¿Cómo se previene en traumatología el tromboembolismo pulmonar? Con medias antiembólicas en el miembro no afectado y con, digamos, fijación externa o tracción esquelética en el miembro afectado. Medicina hará un tratamiento de esta tromboembolia y nosotros también en algunos pacientes usamos anticoagulación con algún tipo de anticoagulante. Hasta ahí, digamos, complicaciones generales. Ahora vamos a ver 2 ejemplos de complicaciones probablemente de un mal manejo de heridas superficiales productos del trauma. La gangrena gaseosa es una infección que aparece en asociación con trauma esquelético, generalmente por heridas en nalgas, muslos y perineo, zonas contaminadas, producido por el Clostridium perfringens
debido a cierres prematuros de heridas traumáticas, es decir, esas heridas que llegan en pacientes fracturados a una emergencia donde por el apuro uno hace una pequeña limpieza y una sutura, podría haber necesitado de repente de alguna limpieza quirúrgica más profunda. Entonces tengan mucho cuidado con estas heridas, ¿ya? El Clostridium, ya lo saben, es un germen gran positivo anaerobio esporulado, pero que produce exotoxinas. Estas exotoxinas son las que causan la necrosis muscular y la trombosis venosa, la que produce dolor intenso en la masa muscular. Su periodo de incubación es corto, miren, menos de 24 horas. Lo característico es que estos gérmenes producen gas por fermentación de la glucosa, y ese gas va a crepitar cuando ustedes palpen la masa muscular, van a sentir cierto crujido. Tiene una tasa de mortalidad de un 25% aproximadamente. Entonces, la gangrena gaseosa basada, ¿sí? La gangrena gaseosa debemos sospecharla por el examen, por la historia clínica. Hay dolor que va a ser insoportable, va a haber un edema importante, las heridas van a tener una secreción a agua de lavado, con un olor dulce, y tiene que haber una alteración mental aguda. Imágenes de esta gangrena con ampollas, bulas, radiografías que van a mostrar estas imágenes de aire en medio de la masa muscular, diagnóstico diferencial con el cuadro que vamos a ver después, fasciitis necrotizante y con otra infección por estreptococcus. Tratamiento, antibiótico-terapia, limpieza quirúrgica. Desde el punto de vista traumatológico le llamamos nosotros a una exéresis de todo el tejido necrótico, la fascioctomía y escarectomía, y lógicamente igualmente necesitamos la ayuda del luciólogo o del intensivista para que ellos manejen también el paciente conjuntamente con nosotros. Este paciente tuvo este tipo de infección, se hizo una escarectomía y tenemos que eliminar todo tejido necrótico para evitar pues que este paciente continúe con las infecciones. La fasciitis necrotizante también tiene casi el mismo origen, es una infección, pero en este caso no de la masa muscular, sino de las fascias que envuelven a los músculos. Y estas fascias son tejidos casi, se puede decir, poco irrigados. Y además las fascias se comunican unas con otras. Es decir, si un germen entra e infecta la fascia, estas fascias sirven como vías de comunicación, de tal manera que una fasciitis necrotizante en el muslo rápidamente puede llegar a la pared abdominal. Hay algunos factores de riesgo, propiamente el paciente o en un mal estado general, diabético, con el estado inmunitario comprometido, obeso, etcétera, etcétera, ¿no? Comienza lamentablemente con un proceso celulítico y a veces nos confiamos, hacemos un tratamiento de la celulitis. La etiología, pues hay 4 tipos. La tipo 1 es polimicrobiana, la tipo 2 monomicrobiana por estreptococo del grupo A, el tipo 3 es un bacilo gram negativo y el tipo 4 por hongos. No tiene gran importancia, lo importante es que sospechen de esta infección ante una herida maltratada en el concepto de una fractura. La presentación, habíamos visto pequeñas heridas que parecen celulíticas, que evolucionan rápidamente a dolor intenso, fiebre con escalofríos, taquicardia, y el miembro inferior se torna necrótico, ¿no? Necrosis de la piel, ya por la infección más profunda hay que hacer escarectomía, fasciotomías, exéresis de todo el tejido necrótico. Esto se hace en cuidados intensivos. Debemos también manejar las fracturas nosotros con fijación externa. Miren el proceso, probablemente aquí ven necrosis de la fascia y cómo se va hasta los miembros inferiores.
Síndrome compartimental, ya lo conocen, ya lo han visto, es el aumento de volumen dentro de un compartimento. Si nosotros, y ustedes saben que es un TEC, es el traumatismo encefalocraneal, que produce edema dentro de la cavidad craneal, donde la masa encefálica no puede expandirse y luego hace un enclavamiento. Es lo mismo, el músculo sufre esa tensión dentro de un compartimento que está recubierto por hueso o por fascias. El músculo sufre una falta de irrigación, se inflama por esa falta de irrigación, se hincha, mueren células, más inflamación, más muerte, más edema, más presión, y las fascias van a seguir sin extenderse, por lo tanto van a morir las células musculares primero las células nerviosas de ese compartimento, luego las células musculares, y finalmente recién puede haber algún problema de las arterias gruesas. Entonces, es el incremento en la presión hidrostática dentro de un compartimento osteofacial que no es extensible, y resulta en la disminución de la perfusión de las células musculares y las células nerviosas dentro de ese compartimento. Tiene que haber un incremento en el volumen interno por sangrado, por edema, a veces por instilación de líquidos, digamos, sin el cuidado adecuado. También puede haber un síndrome compartimental por ese problema, o puede ser lo contrario, que nosotros disminuyamos el volumen con un vendaje muy inadecuado, puede haber yeso muy apretado, o después de una quemadura las escaras pueden producir esa tensión. Dentro de la fisiopatología ya lo conocen esto, hay una presión compartimental incrementada, perfusión disminuida, muerte celular, edema, muerte celular, etcétera, etcétera. Recuerden entonces que si hay una isquemia celular dentro de las primeras 4 horas, todavía ese daño puede ser reversible con el tratamiento adecuado. Después de las 8 horas ya el tratamiento que nosotros instauremos va a ser ineficiente, porque la masa muscular ha fallecido y por lo tanto ya habrá cambios irreversibles. Los nervios que atraviesan los compartimentos también sufrirán en su morfología y su función, por lo tanto, ¿no? La construcción todavía va a ser reversible dentro de las primeras 4 horas del síndrome compartimental, pero ya después de las 8 horas se ha demostrado que es irreversible el cambio. Entonces, para el diagnóstico nosotros necesitamos conocer que existe un síndrome compartimental y sospechar de un síndrome compartimental. ¿Cómo? Con historia y examen físico. La historia será de un paciente que tiene una fractura, que tuvo dolor, que vino a la atención, se le coloca una férula, pero en el proceso comienza a tener dolor intenso que no calma con los analgésicos comunes, y luego habrá tensión, aumento de volumen, dolor a la palpación, movilización de los dedos de las manos, en el caso del miembro superior, y dedo de los pies, en el caso del miembro inferior, que va a despertar dolor intenso. Entonces, piensen en que se está instalando un síndrome compartimental, no piensen que el paciente es cobarde, que quiere manipular. En la literatura, lamentablemente, nos enseñan a que tenemos que esperar estos 5 P's: de dolor, de palidez, de parálisis, de ausencia de pulso y de parespecie. Esto sí se produce, pero ya cuando el síndrome compartimental se ha establecido. Entonces, hay un síndrome compartimental estableciéndose y hay un síndrome compartimental ya establecido. ¿Dónde debemos actuar entonces? Cuando se está instalando, cuando se está estableciendo. Entonces, durante las primeras 4 o 5 horas. No tenemos que esperar las 6 horas para decir: este paciente tiene síndrome compartimental, operemos. Ya habrá pasado mucho tiempo y ya debe haber lesiones irreversibles. Entonces, el único síntoma es el dolor desproporcionado a la causa. Es dolor desproporcionado.
ya habíamos dicho, ese dolorcito al estiramiento pasivo de los dedos de los pies, y otros aspectos, ¿no? Ver ese edema tenso, brillante en el miembro, la palpación de un madero en la pierna, y lógicamente alguna radiografía con una imagen de fractura que nos permita pensar que esto fue por alta energía. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Digamos, viendo la fractura, una fractura con minuta severa que tiene una extensión hacia la articulación, fracturas en múltiples segmentos, segmentarias, las fracturas muy desplazadas, bilaterales, rodilla flotante es una fractura de fémur con tibia, la rodilla queda flotando, y algunas fracturas expuestas. Todos los miembros tienen compartimentos. El lugar donde se produce con más frecuencia el síndrome compartimental es la pierna, tiene 4 compartimentos, y el tratamiento viene a ser una fasciotomía descompresiva, una cirugía de la piel, la grasa, y se abren las fascias de los compartimentos. La pierna tiene 4 compartimentos, los 4 compartimentos. El muslo tiene 2 compartimentos, los 2 compartimentos. El pie igual también tiene su compartimento, la región glútea, etcétera, etcétera. Lamentablemente no hay un método de medición certero, es decir, van a encontrar en la literatura que hay agujitas que se meten, que miden a manera de manómetro la presión. Tiene muchos valores que pueden estar alterados, dependerá del ángulo en el que se meta la agujita, el lugar donde entre la agujita, etcétera, etcétera. Lo más importante entonces en síndrome compartimental, sospechar en un paciente que tiene dolor y actuar ante ello, porque si no se va a dar esto, contracturas, rigideces, miembros que son inservibles. La contractura isquémica de Goldman ya viene a ser la secuela de un síndrome compartimental mal tratado. El síndrome de dolor regional complejo, digamos que también es un cuadro doloroso, que también no tiene relación con un cuadro grave de fondo, pero en realidad es un dolor no tan severo como el que se puede esperar para un síndrome compartimental. Probablemente este proceso doloroso está acompañado de ardor, rigidez, inflamación, cambios en el color, probablemente digamos en la mano, que va a aparecer después de un evento traumático. Una viejita que se cae, se fractura la muñeca, hacemos el proceso de tratamiento, reducción, le colocamos una férula y al poco rato comienza con un edema y una hiperestesia, hiperalgesia. El paciente no tolera ni que se le pase una plumita por el dorso de la mano, grita inmediatamente. Esto resume el síndrome de dolor regional complejo. Se cree que es producto de una respuesta aberrante en este círculo ese círculo reflejo de dolor y protección. Miren ustedes ese edema en la mano, producto del síndrome de dolor regional complejo. ¿Quiénes están en riesgo? Algunos pacientes que tienen ansiedad y depresión, inmovilización prolongada, pacientes que fueron sometidos a algunas cirugías, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es importante, los tipos. Tiene fases, una fase de edema, una fase distrófica y una fase atrófica. En el lado izquierdo ustedes van a ver ese edema, y en el lado izquierdo de la pantalla miren la fase atrófica. Diagnóstico diferencial con trombosis, con tromboflebitis, con celulitis, con cualquier otro problema. Y esta es una radiografía de los pacientes que hacen síndrome de dolor regional complejo. Una osteoporosis severa al poco tiempo. Entonces, paciente que tiene fractura de muñeca, se le hace el tratamiento, reducción adecuada, dolor intenso y radiografía que muestra osteoporosis severa al poco tiempo, estamos hablando de síndrome de dolor regional complejo. ¿Quién maneja el síndrome de dolor regional complejo? Comúnmente los reumatólogos. Los traumatólogos, pues simplemente hacemos el tratamiento de la fractura, pero el manejo en sí del dolor y los cambios
en la estructura de hueso, los reumatólogos. ¿Preguntas hasta acá, por favor? O sea, el síndrome doloroso es una reacción autoinmune. No, es una reacción, no tiene nada con la inmunidad, es una reacción donde se altera ese reflejo, el arco reflejo del estímulo y la reacción al estímulo, como que hubiera un cortocircuito y hay una perpetuación del estímulo del dolor. Queda grabado probablemente en el cerebro y el paciente queda continuamente con esa sensación de protección del organismo ante la injuria. Es un círculo de dolor permanente. Doctor, ¿la fascitis necrotizante puede llevar a una gangrena gaseosa? No, la fascitis necrotizante, si es que el germen de la gangrena gaseosa se mete a la masa muscular, ¿por qué no? No, es una buena pregunta, pero son dos cuadros diferentes por donde atacan los gérmenes de manera diferente. Una es la fascias y otra la masa muscular. ¿Cuánto tiempo se tiene para hacer el libramiento de una fascitis necrotizante, por ejemplo, en pierna, antes de que llegue a pared abdominal? Tienes que hacerlo inmediato. Apenas llega el paciente, lo sospechas, tratamiento antibiótico, sala de operaciones y de cuidado. No puede pasar ahorita. Un tipo de evolución hacia grave menos de 24 horas. En caso de síndrome compartimental, doctor, la única medida ya fue. Sí, no hay más, no hay manito, no hay elevar la pierna, ver qué pasa, no. Es mejor equivocarse en exceso que en defecto. Muy buena pregunta, porque ambos producen dolor desproporcionado. Si tienes una paciente con fractura de muñeca, dolor intenso, edema en las manos, claramente puedo pensar que es un síndrome compartimental. Tendré que retirar el yeso, tendré que abrir y ver la tensión. Si no hay un edema, una palpación de madera y el edema es plano, es síndrome de dolor. Entonces, aquí el edema es plano, el aumento de volumen es plano. En la síndrome compartimental es duro. Bien, lesión vascular. En las primeras diapositivas vimos que había un cuadro de digamos, de pérdida de sangre, un shock hipovolémico por culpa de la fractura. Quise llevarlo de esa manera para que vean que los huesos también sangran y pueden llevar a un shock hipovolémico. En este caso, estas lesiones sí llevan a shock hipovolémico, porque vamos a hablar de vasos más gruesos, tipo arteria femoral, tipo arteria umeral. Llevan a shock hipovolémico, llevan a síndrome compartimental por la gran pérdida de sangre, pero sobre todo llevan a hipoxia del extremo distal, que puede llevar a una amputación si es que no se hace una reparación vascular, porque son vasos importantes. En cambio, en los primeros ejemplos que yo mencioné, por ejemplo en la pelvis, los vasos son tan pequeños que no pueden ser reparados. Lo único que hacemos es hacer taponamientos, compresiones. Si los mecanismos de coagulación se activan adecuadamente, parará el sangrado. Pusimos la faja, parará el sangrado. Pero en este caso, estas lesiones vasculares van a producir sangrado si es que el vascular no hace la corrección. Pero yo tengo que poner el tema acá para que también vean que hay asociación del hueso que se fractura y puede lacerar un vaso importante. Dentro de la evolución es que va a haber pérdida sanguínea, isquemia progresiva, puede llevar a síndrome compartimental y a necrosis tisular. Igual, daño irreversible después de 6 horas si es que no se hace algún tipo de tratamiento. ¿Por qué se lesionan los vasos? Porque los vasos comúnmente van pegados a los huesos, se acercan a los huesos en las articulaciones y algunos vasos son superficiales, susceptibles de ser lesionados con cualquier trauma.
Fácil, por ejemplo, sospechen en un paciente que está haciendo un hematoma pulsátil, grande, dolor, de repente primero cianosis y luego palidez del miembro, una fractura de la clavícula, se puede haber lesionado la arteria subclavia que está ahí debajo nada más, una luxación de hombro, una fractura de hombro, la arteria axilar, una fractura supracondilia, la arteria supracondilia del húmero, la arteria braquial, la arteria humeral, luxación de codo, sobre todo en niños, la fractura, la lesión de la arteria braquial, la fractura del anillo pélvico, en este caso sí arterias glúteas o la arteria ilíaca, ya son vasos grandes que van a sangrar terriblemente. La diáfisis femoral, arterias femorales, ya la conocen. Fémur distal, la arteria poplitea. Rodilla, la arteria poplitea. Luxación de rodilla, arteria poplitea. Las fracturas de la tibia diafisiarias, la arteria tibial. El tobillo, de repente, la arteria pedia. Hay que simplemente relacionar una fractura, una radiografía con la probabilidad de lesionar el vaso que corre cerca a ellos. Ejemplo, miren, esta es la arteria ya femoral superficial que pasa por el hiato acá en el fémur y pudo haberse lesionado por esta fractura del fémur distal. En niños tengan mucho cuidado, estas son fracturas supracondivias del codo, que uno de los fragmentos puede estrangular la arteria humeral. Habrá palidez, dolor, falta de llenado capilar en los niños, sobre todo. Miren, estas fracturas del tato tibial asociadas a luxación pueden lesionar todas las arterias del cuerpo completo. Anillo pélvico o acetábulo, todos los ramos arteriales que atraviesan esta zona. ¿Cómo es que se lesionan los vasos? Puede haber un espasmo, puede haber una lesión de la íntima, puede haber un hematoma subintimal, puede haber una laceración, en este caso sí va a haber un sangrado importante, puede haber una transección, una trombosis o una oclusión, o crónicamente una fístula. ¿Qué va todo esto? Si tienen un paciente que tuvo una luxación de rodilla o una luxofractura de rodilla y ustedes actúan muy bien reduciendo la luxación, no se queden contentos. Tienen que llamar al vascular porque ustedes son muy inteligentes para pensar que esa luxación pudo haber hecho que la arteria se elongue y se trombose o la íntima se haya lesionado y a las horas puede haber un espasmo o una trombosis. ¿Está bien? Entonces piensen ante una lesión de este tipo sobre el vaso que pudo haber sido estirado y luego de un tiempo recién sufrió su obstrucción. Deben de saber entonces que los pacientes van a sangrar, tiene que haber una resucitación rápida, una evaluación completa y el tratamiento quirúrgico. ¿Qué van a hacer ustedes en la emergencia? Compresas, evitar el sangrado, inmovilización y llamar al cirujano vascular. Sospechen entonces ante fracturas, sobre todo especiales con trazos espiroideos y que se asocia a pulsos de un hematoma que va latiendo y de repente falta una parte de llenado capilar distal en una probable lesión de un vaso importante. Así como hay lesiones de vasos importantes que pueden hacer perder la irrigación de todo un miembro, hay vasos, hay zonas de los huesos que tienen cierta irrigación terminal y que pueden esos vasos seccionarse por la fractura, Estos vasos pueden seccionarse o, digamos, por la fractura en sí, estirarse, trombosarse, y esto puede, en ese fragmento de hueso que queda sin irrigación, sufrir una necrosis avascular, y claramente todos en sus rotaciones deben haber observado que hay un hueso que es el ejemplo de la necrosis avascular. Ya saben, el fémur, la cabeza del fémur recibe su irrigación a través de las arterias
Retinaculares. Ramas de la circunfleja. Ramas de la femoral profunda. Miren, entonces una fractura en el cuello puede romper estas arterias circunflejas sin producir a largo plazo una necrosis avascular. Este paciente tuvo una fractura de acetábulo y fue a una necrosis avascular. Otro ejemplo de hueso que tiene una irrigación especial, el escafoides del carpo. Este huesito tiene una irrigación de distal a proximal y de tal manera que se rompe en la parte media, la zona que queda necrosada es la parte más proximal. Ahí tienen el ejemplo, por más que se haga osteosíntesis, desaparecerá. El húmero proximal, la cabeza del húmero, también tiene una irrigación parecida a la cabeza del fémur y por lo tanto puede ir a una necrosis avascular. Circunflejas, arterias circunflejas humerales anteriores, posteriores, igual que en la cadera, las posteriores son las que le llevan la mejor irrigación, aunque la literatura decía que lo hacían las circunflejas anteriores. Pues fracturas desplazadas, luxofracturas pueden llevar a esta necrosis avascular. Otro hueso que puede sufrir una necrosis después de un trauma viene a ser el astrágalo, que tiene una irrigación terminal. Recuerden que el único hueso que no tiene inserciones tendinosas y musculares es el astrágalo. No le llega sangre por músculos o por tendones, solamente por arteria. Igual que los vasos grandes, puede haber también lesiones de nervios periféricos, de troncos nerviosos, producto de ese paso de los nervios muy próximos a los huesos. Un ejemplo, la fractura diaficiaria de húmeros. El nervio radial corre por el húmero a través de una corredera y una fractura llamada de Holstein-Lewis, que está casi en el tercio distal, puede producir una lesión de nervio radial. ¿Y qué vamos a encontrar en el paciente? Una mano péndula. Luxofractura de acetábulo, luxación de acetábulo de cabeza del fémur hacia atrás. ¿Qué nervio? El nervio ciático. Examen y sospechar en estos pacientes de una probable lesión, porque si ustedes no sospechan esa lesión, hacen un gran tratamiento, reducen la luxación y al rato el paciente está con el pie caído, ¿de quién va a ser la culpa? De ustedes, porque no le dijeron, señor, usted ya tenía esa lesión. Hay que tener mucho cuidado. Igual en el hueco popliteo está el nervio ciático popliteo externo a través del cuello del fémur. Este nervio también puede verse afectado, y así hay muchos ejemplos. Falta de consolidación ya viene a ser una alteración en la velocidad de la conducción del hueso o en su total curación. La no unión definida por la FDA es que aquella fractura que hasta los 9 meses de ocurrir esta no haya curado. Esto es para huesos grandes, sobre todo para el fémur, porque el húmero debe haber consolidado en más o menos 3 o 4 meses. Algunos hablan como no unión cuando no hay consolidación o se detiene esta por completo. Otros hablan de pseudoartrosis cuando hay una no unión pero forma una especie de pseudocápsula con una membrana que parece una membrana sinovial. Finalmente ambos son lo mismo, es una falta de consolidación. Neounión, pseudoartrosis es una falta de consolidación. Estas son las fases de la consolidación. La primera fase saben que es la hematoma, luego se forma el callo blando, luego el callo duro y luego la remodelación. Una de estas fases, sobre todo una de las 3 primeras, va a fallar y por lo tanto no vamos a tener el resultado que buscamos, que es la consolidación.
¿Qué puede alterar o cuáles son los factores que alteran la consolidación? Lógicamente el hueso, por más frío que parezca, tiene vascularidad. Si nosotros alteramos esta vascularidad, el hueso puede no consolidar. Si nosotros curamos mal la fractura con un implante que no le da la estabilidad suficiente, esa inestabilidad puede hacer que el hueso no llegue a consolidar. La infección también puede llevar a pseudoartrosis y otras causas, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tuvo una fractura expuesta. Miren la cantidad de hueso necrótico. Acá hay alteración en la vascularidad del hueso. O también cirujanos antiguos que antes hacían el tratamiento de estas fracturas con miles de tornillos, tenían que amatar muchos fragmentos de hueso. Lógicamente el hueso necrótico no consolida. Huesos maltratados con implantes inadecuados que van a la inestabilidad no van a consolidar. Técnica inadecuada, implantes inadecuados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Infecciones agudas o infecciones crónicas y fumadores sobre todo. Los fumadores son un peligro en traumatología, sobre todo en cirugías programadas tipo prótesis de cadera. En las fracturas ni modo, hay que operarlos, pero los fumadores en los que se puede esperar el tratamiento hay que pedirles que dejen de fumar. ¿Cómo podemos clasificar esta fase de consolidación o no unión? Ustedes pueden decir, es una unión diaficiaria, es una no unión diaficiaria, es una unión metafisiaria, es una no unión articular, etc. Por la forma del callo, sí hay callo el hueso en algunas no uniones. Hay callo, puede ser atrófico cuando no se formó, puede ser hipertrófico cuando se forma callo pero no pega el hueso, ¿verdad? Y puede haber una pérdida de hueso, una necrosis por defecto de hueso. Cuando ustedes vean una radiografía y vean esta imagen en pata de elefante, piensen que el hueso quiso consolidar, pero por alguna razón no termina su proceso de consolidación. Y cuando el hueso quiere consolidar es porque tiene vitalidad, tiene sangre, tiene oxígeno. Lo único que le falta es la estabilización. Entonces, ¿qué hacen en esta fractura de pata de elefante? Lo estabilizan nada más, le ponen una placa y tornillos y se acabó el problema. La siguiente imagen es una pata de caballo, radiografía, una pata de caballo en hueso diaficiario. La última imagen es una falta de hueso, es una pseudoartrosis sin vitalidad. Lógicamente acá, pues, por más que le pongas una placa, esta no va a consolidar. O cuando en la radiografía vean un fragmento necrótico, tampoco va a consolidar. Esta es una imagen que se llama en punta de lápiz. Se trata de la misma manera que estas habitales. Estas son vitales hipertróficas, estas son habitales. ¿Qué creen? Esto es una pseudoartrosis en pata de elefante hipertrófica, simplemente un clavo medular y consolida. Pata de elefante, pata de caballo, igual, miren, un implante inadecuado, una placa por encima y consolida. ¿Esto qué es? Es habital. ¿Qué necesitamos acá entonces? Estabilidad, sí, pero ¿qué más? Hay que llevar vida en forma de injerto de hueso o cualquier otro proceso. Allá muy bien, él dice achicar, ¿no es cierto? Eliminar este fragmento, comprimir, el miembro va a quedar más corto, pero hay procesos en los que luego podemos estirar el miembro, hacerlos crecer. Clavícula igual. Miren este fragmento de hueso perdido, es una falta de consolidación con una fijación externa. Fijadores externos especiales para hacer transporte de hueso. Se corta un pedazo y este hueso va corriendo como por un carril hasta alcanzar el otro extremo, y eso hará que no se pierda la longitud. Se llama transportación, transporte de hueso. Y luego se le coloca injertos o placas.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Lógicamente hay traumatólogos dedicados a eso, a hacer nada más reconstrucción, programas y elongaciones, transportación. Otros estamos dedicados a prótesis, otros a artroscopía y así. Adelante. ¿Puede repetir un poco qué nervio se lesionaba en la fractura del nervio tibial? El nervio ciático oblicuo externo que viaja hacia atrás a través del cuello del peroné. Otra pregunta. No se me queden dormidos, por favor, me están calificando. Parece, nos paramos, porque ahorita van a hacer un simulacro. Parece, por favor, levante las manos, un simulacro está realizado. 1, 2, 3, gritamos arriba Perú y nos vamos a sentar. Gracias. Muy bien, ya falta poco. En este caso de mal unión, el hueso consolidó, pero consolida inadecuadamente. Mírenme a mí, yo no he tenido fracturas, gracias a Dios, pero creo que camino adecuadamente, tengo mis piernas en una posición rectilínea, los pies ambos están en una angulación adecuada, etcétera, etcétera. Si ocurre una consolidación inadecuada, el hueso puede quedar cortado, puede quedar botado hacia adentro, botado hacia afuera, alterado en su eje. Cualquier alteración en la normalidad fisiológica viene a ser un trastorno una alteración de la consolidación, una mala unión. Miren, esta chica tuvo una fractura del plato tibial del lado derecho y compare con el lado izquierdo, ¿no? Un género, ¿vale? ¿Se corrige o no se corrige? Dependerá de la paciente, pero médicamente debería corregirse, porque si yo tengo un miembro que está trabajando inadecuadamente, voy a sobrecargar las articulaciones vecinas y esto va a llevar a a artrosis por degeneración, por sobrecarga. Y es fácil, los tratamientos en estas alteraciones de consolidación son quirúrgicos siempre y se llaman osteotomías correctoras. El término entonces es osteotomía correctora, hay que cortar el hueso, fracturarlo y redirigirlo y tratarlo como una fractura con implantes adecuados. Hay muchas formas de hacer osteotomía. Si ustedes cogen un madero y cortan, de repente le sacan una cuña, van a poder hacer ciertas correcciones. Miren estas imágenes, ¿no? Recurvatum, varo. Evaluamos dónde está la deformidad, qué tipo de deformidad, si hay discrepancias de longitud, si hay problemas articulares, etcétera, etcétera. Imágenes nada más de cómo a veces estas deformidades pueden producir roce excesivo con la ropa, el calzado, y eso produce esas laceraciones que en algunos casos nos obligan a operar por esa deformidad, ¿no? Paro, probablemente fue un paciente que tuvo un traumatismo, tuvo un injerto, quedó una secuela en recurvatum o trastornos rotacionales también. Estas son imágenes de osteotomías, una fractura del húmero en la que se retira un fragmento, una cuña volar. Si el hueso está desviado hacia arriba, sacamos una cuña de la parte baja y corregimos nada más la fractura. Dependerá de la deformidad, ¿no? Se sacan cuñas y se hacen las correcciones. Algunos hacen unos cortes en cúpula de catedral y de tal manera que pueden hacer una corrección suficiente. Otras hacen correcciones longitudinales, oblicuas, jalan el hueso y logran corregir longitud. Dependerá del caso. Luego de hacer la osteotomía, lógicamente se fija con placas y se espera la consolidación. Igual, hay fijadores externos que nos permiten hacer alargamientos y corrección de deformidades
identificadores internos muy completos que a la vez hacen corrección de la longitud, corrigen las deformidades en varo, corrigen las rotaciones de manera continua, de manera diaria, se hacen correcciones milimétricas de manera diaria. El paciente aprende a manejar unos desarmadores y él mismo va haciendo la corrección en casa de manera secuencial para lograr la planificación deseada. Preguntas sobre osteotomías. Todos los huesos pueden osteotomizarse, casi todos, sobre todo los de miembro inferior. El húmero es un hueso móvil, no soporta la carga, tolera gran deformidad. El antebrazo casi no tolera deformidad porque nosotros necesitamos el antebrazo para hacer esto. Entonces los huesos del antebrazo tienen que quedar muy bien alineados con la osteosíntesis. ¿Qué es la artrosis postraumática? Viene a ser la pérdida de cartílago articular producto de un trauma, y en este caso producto de una fractura articular. Miren ese ejemplo. ¿Quién me puede decir qué es? Levanten la voz, hablen, por favor. Pueden equivocarse, no tengan vergüenza y pena. Hablen, ¿qué es? Es una fractura del platillo tibial, ¿ya? Aquí está el platillo tibial. Hay muchas alteraciones acá, pero es una fractura del plato tibial que es una articulación. ¿Ha sido tratada o no ha sido tratada? Ha sido tratada con tornillos, pero habrá sido tratada adecuadamente, no se corrigió nada. Es una cirugía, digamos, nosotros le llamamos cirugía fotográfica, para que le digan al paciente, ahí está, te hemos tratado y tienes placas y tornillos en la radiografía. Pues había que hacer la corrección, hicimos la corrección después de cierto tiempo, pero miren ustedes, a pesar de lograrse esa corrección, ya el cartílago articular se estaba perdiendo y en la evolución se pierde el cartílago articular, y esto ya es una artrosis postraumática. Las artrosis duelen, incapacitan la vida diaria de los pacientes y por lo tanto hay que hacer un tratamiento diferente de estas artrosis. Dependerá de la edad, la articulación. En este caso se le puso una prótesis porque ya era una paciente mayor. Y la última parte viene a ser la infección. Las infecciones pueden darse, como habíamos mencionado, en las partes blandas y en el hueso después de una fractura expuesta, lo cual lleva a osteomielitis, y eso también ya lo deben haber visto ustedes como una clase diferente. Quiero referirme a estas infecciones que se dan después de una osteosíntesis. Es decir, operamos un paciente y no evoluciona adecuadamente porque comienza la herida a secretar más líquido, a secretar sangre, a abrirse y a botar pus. Eso es una infección después de osteosíntesis. Todavía está presente este problema a pesar de todos los cuidados en sala de operaciones. Estamos hablando de un paciente que se fracturó, no tiene ninguna herida, entra a sala de operaciones pues con todos los cuidados adecuados, y tenemos que casi un 2% pueden infectarse. ¿Por qué se infectan? Por culpa de las bacterias. ¿Qué ocurre en el momento de la osteosíntesis, en el momento en el cual hacemos el corte? A pesar del lavado, siempre hay gérmenes que son parte de nuestra flora. Existe lo que le llaman actualmente una carrera por las superficies. Apenas cortamos, comienzan los gérmenes a correr hacia esa superficie que viene a ser la placa y nuestras células de defensa. Quien llegue primero gana la carrera, ¿verdad? Los gérmenes en nuestro organismo están presentes generalmente en forma planctónica, es decir, están nadando en nuestro torrente sanguíneo. En este momento tenemos gérmenes en nuestro torrente sanguíneo.
y de biofilm. Este es un estado en el cual ya los gérmenes se transforman dentro de nuestro organismo, adoptan una fase, digamos, quiescente, se recubren de una capa para protegerse de las células de defensa, de los antibióticos, y desde allí vuelven a colonizar otras áreas del cuerpo. Esas son las bacterias en forma de biofilm. Ojalá se pueda ver esta imagen. Esta es una placa, miren, una placa de osteosíntesis. Los gérmenes quieren llegar, los anticuerpos comienzan a luchar, las células de defensa también, pero lamentablemente son los gérmenes los que llegan primero a la superficie de la placa o de la prótesis, se agrupan y comienzan a fabricar una envoltura de un polisacárido que las hace ya inmunes a los antibióticos, a las células de defensa, y desde allí vuelven los gérmenes a navegar hacia otras áreas del organismo. Ya vienen los macrófagos, las células de defensa, pero pues la infección continuará por culpa de estos gérmenes en ese biofilm. ¿Qué tenemos que hacer para curar la infección entonces? ¿Qué hacemos? Antibióticos, limpieza quirúrgica, retiro de implante, porque los gérmenes están en la prótesis, los gérmenes ya están en la placa y tornillo. Se dice que hasta las 4 semanas de operado todavía podemos lavar y dejar los implantes. Después de 4 semanas ya el biofilm está establecido, ¿no? Paciente con una fractura, luxofractura probablemente expuesta de la tibia, este es el R1, feliz porque va a operar. Este es el caso, herida expuesta, limpieza quirúrgica, fijación provisional con fijador externo, se planifica probablemente una cirugía, la herida está un poco inflamada, el cirujano no ve esto, planifica la cirugía y luego horror, ¿no? Necrosis, infección, dificultad para manejar la infección, amputación como símbolo de un maltratamiento. ¿Ya? Puede una herida limpia después de osteosíntesis infectarse en fracturas cerradas hasta casi un 2%, las expuestas grado 3, 10%, pero las de tipo 3C casi llegan a un 60%. ¿Qué hacemos entonces nosotros para evitar estas infecciones? En sala de operaciones, un buen lavado de manos, una buena cobertura, uso de doble guante sobre todo. Miren, 37% de los guantes estaban perforados al final de la cirugía, en algunos trabajos. Después de 3 horas de cirugía, el 60% de los materiales ya están contaminados por gérmenes. O sea, cirugías muy largas, cirugías donde el cirujano no se preparó adecuadamente o no tiene la vía suficiente, puede fácilmente complicar. Y sobre todo hay que evitar esto, que a veces se ve en sala de operación, mucho chiste, mucha gente en sala, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que preparar, todos, ¿quién no ha entrado a sala de operaciones hasta el momento? Ya todos han entrado a sala de operaciones, se ve la preparación, los campos, etcétera, etcétera. Bien, preguntas, por favor. Preguntas, adelante. Perdón, ¿me está preguntando? En el síndrome compartimental de ínsulas, el miembro se siente peso. No, se está instalando. En el síndrome compartimental no esperen que el miembro ya esté peso. Va a haber un dolor que es diferente.
Su paciente que viene con fractura de tibia, lo atiendes, le colocas la férula, le das analgésico, se va a la casa y regresa a las 3 horas porque el dolor se está incrementando. Allí le mueves los deditos del pie, los deditos de la mano, si es que la fractura es en el antebrazo, y va a haber un dolor diferente. Podrías ya encontrar un aumento de tensión, pero no esperes a tener esa tensión fuerte. ¿Preguntas? ¿No? ¿Hasta qué hora dura la clase? Hasta las 3, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna complicación que hayan visto ustedes en los hospitales donde han estado y quieran preguntar sobre esto? Si no preguntan, yo voy a preguntar en el examen. ¿En qué caso se beneficiaría una artrodesis como habla el sentido? Artrodesis. ¿Qué es una artrodesis? Muy buena pregunta. ¿Quién sabe qué es una artrodesis? Miren, ustedes han rotado, ya están por acabar la rotación. ¿Qué es una anquilosis? Cuando se fusionan los huesos. Bueno, es la pérdida de la articulación natural por algún proceso. Probablemente una infección en la infancia en la cadera hace que los huesos se suelten en la cadera. Eso es una anquilosis. La artrodesis es lo mismo, pero esto es buscado por el cirujano. Yo fijo la articulación porque quiero fijarla, comúnmente por dolor. El paciente tiene una artrosis de rodilla, le duele y yo quiero tratar ese dolor con una artrodesis. Él pregunta, ¿en qué casos se hace la artrodesis? Antes de la invención de las prótesis, casi en todos los casos de dolor. Actualmente ya se han desarrollado cirugías que van desde osteotomías correctoras para evitar la artrosis y el dolor, hasta prótesis de rodilla, de tobillo, de cadera, de hombro, que cada vez están haciendo que la artrodesis sea una cirugía que se esté haciendo cada vez menos frecuentemente. Pero sí hay todavía lugar a artrodesis, sí. Por ejemplo, pacientes que en nuestro hospital son sometidos a prótesis de rodilla, que se infectan, hay que sacar la prótesis, poner un espaciador. ¿Saben lo que es un espaciador? Es cemento con antibiótico. Sigue secretando, sigue drenando. El paciente no puede hacer su vida diaria por dolor. De repente se le vuelve a poner una prótesis, se infecta, se pierde más hueso, ya no es candidato tal vez a una prótesis y la rodilla es inestable, no le va a permitir caminar. En ese caso podríamos hacer la artrodesis para fijar el miembro en una posición que soporte la carga y me facilite la marcha. Lo mismo en la cadera, probablemente por un proceso por el cual impida una colocación de prótesis. Podría ser que el paciente tiene mucho dolor y no tiene dinero para poder pagarse una prótesis. La prótesis es cara y es un trabajador manual que todos los días levanta ladrillos y trabaja manualmente de manera fuerte, y no le puede decir sé administrador. Ese paciente no puede solventar un costo de una prótesis, haríamos una artrodesis de cadera. ¿Tiene sus inconvenientes? Sí. Si me fijan la cadera, miren cómo voy a caminar. ¿No? ¿Podré sentarme a hacer algunas necesidades? Sí. Pero voy a tener que sobrecargar la fuerza en la columna y en el otro miembro inferior. El tobillo lógicamente tiene que estar sano, la rodilla también sana. Tiene sus indicaciones.
Pero buena pregunta, porque nos estamos olvidando de lo que es ya la prótesis casi en muchos hospitales. Otra pregunta. Doctor, una pregunta. Dime. Para lo que enviaron las artrosis, ¿qué tan inconveniente es? Por ejemplo, en Anita hay muchos pacientes que no pueden sortear su prótesis o Placa, tornillos, tal vez. un tornillo, tal. Entonces, dilatan el tiempo de la operación. Muchas veces cuando se les pide aquí, se viene después de 2 meses. Y hay más tendencia a las pseudotróficas en esos pacientes. Hay más riesgo de un resultado inadecuado cuando haces una cirugía después de 2 o 3 meses. ¿Qué va a ocurrir? Que de repente ya encuentras un proceso de consolidación en marcha, pero en deformidad. El hueso no va a estar alineado, no te está esperando, está curando en deformidad. ¿Y qué van a hacer los traumatólogos para colocar el hueso en su posición? Romper ese proceso natural que es la formación de callo, cortar el callo y redirigir la fractura en una posición adecuada. Ese proceso de romper el callo puede hacer que el hueso quede necrótico y por lo tanto ir a una pseudoartrosis. El diagnóstico es clínico. Y al inicio del síndrome compartimental, o sea, el edema no está duro. Es blando. Cuando el paciente viene inmediatamente a la fractura, va a haber dolor por la fractura, sí, pero al rato probablemente se va instalando y el dolor va siendo progresivo y el edema también va acompañando, el edema tenso. Regional. Comúnmente el síndrome doloroso regional es después, no es inmediato. El paciente se cae, le pongo el yeso y al día siguiente pues puede haber edema, hiperestesia diferente. No es inmediato. El síndrome compartimental es agudo. ¿Cómo se hace la medición de la división entre el física? Que nos habían dicho que el síndrome compartimental cuando era 30 mililitros. Ese es el valor crítico. ¿Cómo se hace? Hay máquinas como pequeñas jeringuitas que tienen como un manómetro y simplemente se mete al compartimento, la agujita se mete al compartimento donde creamos nosotros que está sufriendo síndrome compartimental y el manómetro te medirá cuánto de presión hay. Normalmente la presión intracompartimental, ¿cuánto es? 0 a 8. Valores por encima de 30, 40 son críticos. Hay una medida diferente también donde se le resta a la presión arterial diastólica menos la presión que se encuentra. Si el valor está menos de 30, también hace diagnóstico de síndrome compartimental. O sea, la medición directa de lo que encontremos o lo otro es restar a la presión diastólica el valor que encontremos. Lógicamente, mientras más presión intracompartimental se va a acercar a la diastólica, el valor se hace menos de 30 y eso hace bien. Otra pregunta. Pero si tú vas por todo Lima, es probable que te encuentres en una clínica, en una o dos clínicas nada más, este dispositivo, y es difícil que tú creas que estás midiendo en el compartimento anterolateral, en el posterior profundo, cómo vas a ir hacia los 4 compartimentos para medir la presión. También depende de la angulación. Hay que tomar en teoría la presión dentro de los 5 centímetros cercanos al foco de fractura, en una angulación que no sea más allá de 45 horas. Es decir, tiene sus complicaciones la toma de esta medición. Así que el diagnóstico es clínico. ¿Preguntas? ¿Ya no hay más? Bien, ojalá les haya gustado la clase.